Un asesino que pasa desapercibido. Un médico reputado que mata a sus pacientes. Se aprovechaba de las personas más vulnerables de la sociedad. Harold Shipman mató a sus pacientes durante décadas. Llevaba años matando a gente y saliéndose con la suya. Y no era un caso aislado. A los médicos y enfermeros que matan en los hospitales se les llama ángeles de la muerte. Algunos asesinos están motivados por un complejo de superioridad. Se sienten dioses con poder sobre la vida de otros. ¿De dónde salen estos monstruos de sangre fría? ¿Qué hace que sean tan retorcidos? Hacía cosas que iban más allá de lo necesario para matar a un paciente, y lo hacía con un componente de crueldad. Las grabaciones que cuentan la versión de estos asesinos en serie No nací siendo malo. Pero hizo algo malo. Sí, hice algo malo. nos llevan a lo más profundo de sus mentes complejas y retorcidas. La mente de un psicópata. Ángeles de la muerte. Advertencia: este programa contiene historias e imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador. ...24 de junio de 1998... el doctor Harold Shipman visitaba a una de sus pacientes, Kathleen Grandi, de 81 años. Kathleen había accedido a participar en un estudio médico sobre mujeres mayores sanas. No sabía que había tomado una horrible decisión. Era una mujer muy ocupada, ¿verdad? Siempre estaba haciendo cosas. Kathleen hacía un montón de cosas por la comunidad y ayudaba en lo que podía. Kathleen hizo lo que le pidió el doctor Shipman. Se tumbó y se arremangó. Pero en lugar de tomarle una muestra de sangre, como había dicho, Shipman le inyectó una dosis mortal de morfina. Yo estaba trabajando y entonces la policía me llamó para decirme que mi madre había muerto. Conmocionados por la muerte de su madre, los hijos de Kathleen le pidieron explicaciones al doctor Shipman. Nos dio el certificado de defunción y ponía causas naturales. Sabíamos bien que eso no era verdad, pero dejó caer que él la había visto recientemente y conocía bien su caso. Ese fue el motivo por el que nos dijo que no había por qué hacerle una autopsia, que sería innecesario y doloroso para nosotros. El comportamiento calmado del doctor hizo que los Woodruff confiaran en él. 3 semanas más tarde, recibieron otra sorpresa. Llegó un testamento nuevo del notario. Ponía que Kathleen legaba todos sus bienes a Shipman, pero teníamos muy buena relación con Kathleen y nos pareció demasiado extraño que no nos dejara nada. Los Woodruff sospechaban que Shipman había matado a su madre por dinero y llamaron a la policía. Lo que descubrieron les resultó increíble. El doctor, muy querido en la comunidad y con más de 3.000 pacientes, los había estado asesinando sistemáticamente durante más de 25 años. Si Angela no hubiera denunciado, Shipman habría seguido matando a gente. Nadie le habría parado los pies. Llevaba años matando a gente y saliéndose con la suya. A lo largo de la historia, ha habido varios casos de médicos y enfermeros asesinos. Estas horripilantes historias ponen de manifiesto cómo personas en quienes confían los pacientes pueden abusar de su poder de maneras terribles. Muchas veces, los llamados ángeles de la muerte eluden a las autoridades durante años. Los ángeles de la muerte son asesinos en serie que abusan de su posición de poder relativa a las víctimas. Suelen ser cuidadores o médicos. Su trabajo es ayudar a la gente, pero lo usan para matar a sus víctimas. Lo de ángel de la muerte es un nombre un tanto dramático. En esencia, son médicos y enfermeros que
Matan a un paciente tras otro. Suelen inyectar un veneno o una sobredosis de alguna medicina. Hay quien ha matado a muchísimos pacientes con esos métodos. Estos asesinos suelen tener motivaciones muy variadas para matar así, sin tortura ni ningún componente sexual. Son crímenes muy clínicos. Algunos asesinos están motivados por un complejo de superioridad. Se sienten dioses con poder sobre la vida de otros. Otros dicen que lo hacen por empatía, por poner fin al sufrimiento de sus víctimas y cosas así. Y otros dicen sentir una satisfacción egocéntrica cuando sus compañeros acuden a la llamada de emergencia y les ven allí, en el momento en el que el paciente empieza a morir. El Dr. Shipman es el ejemplo más espeluznante de ángel de la muerte. Fue el asesino en serie más prolífico de Gran Bretaña. Shipman tenía su propia consulta, pero solía visitar a sus pacientes más débiles o de edad más avanzada en sus domicilios. Todo el mundo, sin excepción, se deshacía en halagos hacia el Dr. Shipman. Decían que era un médico excelente y también que siempre estaba disponible. Tenía fama de cuidar de sus pacientes durante toda la vida y se sentía muy orgulloso de ofrecer atención a domicilio, incluso a pacientes a los que normalmente llevaríamos al hospital. Se sentía muy orgulloso de eso y tenía fama de estar siempre disponible para sus pacientes. Siempre hacía más de lo necesario por el paciente. Era el típico médico que se desvivía por cuidar a sus pacientes y ellos confiaban plenamente en él. Según las estimaciones de la policía, el Dr. Shipman mató a más de 200 víctimas con sobredosis de morfina. Luego les daba una amigable palmadita en la espalda y les dejaba morir lentamente. Una de las características de Shipman era que su forma de matar no causaba dolor ni miedo a sus víctimas, sino que les inyectaba una dosis letal de morfina. Eso primero les hacía dormir y después morían de sobredosis. Era un buitre. No hay mejor forma de describir a ese hombre. Se aprovechaba de algunas de las personas más vulnerables de la sociedad. Quizá lo más sorprendente sea que Shipman se saliera con la suya durante tantos años. De pequeño, Harold Shipman estaba muy unido a su madre, que le inculcó un sentimiento de superioridad que amargaría sus relaciones personales posteriores. Durante su adolescencia, Shipman se interesó por la medicina al ver a su madre recibir inyecciones de morfina para paliar el dolor de su cáncer terminal de pulmón. Cuando Shipman tenía 17 años, un día volvió a casa y encontró a su madre tendida en su sillón, muerta. Su muerte fue traumática para él. De hecho, muchas de las víctimas de Shipman mueren en la misma posición. Shipman tenía una relación pasivo-agresiva con su madre. Buscaba la aprobación de esta, pero ella le negaba su afecto constantemente y de hecho le ninguneaba y le ignoraba. Pero él seguía buscando su atención y su aprobación. Un día, cuando Shipman tenía 17 años, se encontró a su madre muerta en el sillón. Fue una experiencia muy traumática para él, porque sentía que nunca había podido obtener la aprobación de su madre y que ya nunca la tendría porque había fallecido. En 1970, Shipman se graduó en medicina por la Universidad de Leeds. Unos años más tarde, fue contratado como médico de familia en Yorkshire. Shipman tuvo éxito en las especialidades de pediatría, obstetricia y ginecología. En 1975 se descubrió que Shipman había estado falsificando recetas y obteniendo grandes dosis de opiáceos para su uso personal.
Shipman no tuvo más alternativa que dimitir, pagar una multa simbólica y entrar en un programa de rehabilitación. Tras rehabilitarse, Shipman consiguió otro trabajo, esta vez en el centro sanitario Donnybrook en Hyde. Allí, Shipman se labró fama de ser un médico trabajador en quien confiaban tanto los pacientes como sus compañeros, aunque también tenía fama de arrogante. Nos trataba de forma condescendiente, como si en el fondo nos viera como seres inferiores, sobre todo cuando hablaba con los representantes farmacéuticos. Para él era un placer humillarlos, casi hasta hacerles llorar. Se desconoce cuándo empezó Shipman a matar y cuántas víctimas se cobró en total. Sabemos que cuando trabajaba en Donnybrook, Shipman mataba a sus pacientes usando un analgésico, la diamorfina. Para ocultar las pruebas de sus crímenes, Shipman insistía en que las familias incineraran a las víctimas. En muchos de estos casos, insistía en que no era necesario investigar más las muertes. En ocasiones, las familias hacían preguntas y Shipman les enseñaba sus notas médicas en el ordenador que corroboraban la causa de la muerte. Todo lo que salió a la luz sobre Shipman, a posteriori me resulta casi incomprensible. Todo eso va en contra de la ética profesional que tenemos en nuestro trabajo. Tras 15 años en Donnybrook, Shipman decidió abrir su propia consulta. La frecuencia de los asesinatos se incrementó y las muertes se volvían cada vez más descaradas. Pero antes de que la policía pudiera intervenir, debían reconocer que había un asesino en serie suelto. ¿Cómo iban a atrapar a un asesino que ocultaba también su rastro? Los médicos y enfermeros que matan, conocidos como ángeles de la muerte, suelen abusar de su cargo para alimentar su ego y su complejo de superioridad. El ejemplo más notorio de la historia es el del doctor Harold Shipman, con más de 200 presuntas víctimas a sus espaldas. Cometió sus crímenes a lo largo de más de 25 años. Sus crímenes se descubrieron en 1998 tras la muerte súbita de Kathleen Grandi, una mujer sana de 81 años. Las autoridades descubrieron que Shipman empezó a matar más a menudo tras abrir su consulta privada en 1993. En su consulta, Shipman trabajaba solo y sin supervisión de ningún tipo. Nadie se daba cuenta de que su índice de mortalidad y su número de recetas eran extremadamente altos. Como ocurre con tantos otros asesinos, cuanto más mataba Shipman sin que le detuvieran, más osado se volvía. Mataba eficientemente y sin compasión, a veces incluso a más de una persona en la misma familia. Shipman visitaba a sus víctimas, todas mujeres de más de 65 años, y las trataba como a viejas amigas. Pero después de inyectarles una dosis letal de morfina, Shipman las dejaba morir en soledad. Luego volvía a su oficina para falsificar sus historiales médicos y sus certificados de defunción. Solía atribuir la muerte a causas naturales. Al principio de la investigación, una de las dificultades que nos encontramos fue hacernos a la idea de que un médico pudiera matar a sus pacientes. Nos parecía algo muy difícil de creer. Él seleccionaba a las víctimas vulnerables, que solían ser personas que vivían solas. Otro factor que complicaba detener a Shipman era que no cumplía el perfil habitual de un asesino en serie.
Un investigador describió a Simman como el asesino en serie más aburrido que he visto. Pero su aspecto inocente y su comportamiento afable ocultaban su perverso narcisismo. Los motivos de Simman aún se desconocen. Algunos expertos piensan que buscaba vengar la muerte de su madre, y otros que solo aplicaba la eutanasia. Otros piensan que tenía motivos económicos y otros que lo hacía por la sensación de control. Muchos ángeles de la muerte tienen un marcado complejo de superioridad. Se sienten como si fueran dioses, como si tuvieran la potestad de otorgar la vida o de quitarla. Ellos sienten que tienen el poder de decidir quién vive y quién muere. Para ellos es un subidón de ego sentir que tienen el control sobre la muerte. Se sienten como si fueran dioses. También hay ángeles de la muerte que quieren ser vistos como héroes. Un tema recurrente en los ángeles de la muerte es que, por mucho que sean asesinos, en cuanto otros se dan cuenta de que el paciente se está muriendo, cambian por completo su comportamiento para hacer parecer que le están reanimando o intentando salvarle. Es similar a los casos de bomberos que en realidad son pirómanos, que a veces son ellos los que provocan incendios para luego ir a apagarlos. Quieren tener esa gloria, quieren ser héroes. Estos médicos son capaces de matar a gente con la gratificación que eso les da y también obtener placer de hacer parecer que son los héroes en esta situación. Los crímenes de Simman salieron a la luz gracias a la determinación de Angela Woodruff, la hija de Kathleen Grundy. Angela Woodruff era abogada y gestionaba los asuntos de su madre. Por eso le sorprendió tanto descubrir que existía un testamento en que su madre legaba todos sus bienes al Dr. Simman. El inspector jefe Bernard Postis llegó a la misma conclusión tras examinar las pruebas. Se exhumó el cadáver de Kathleen Grundy y una autopsia reveló que murió de una sobredosis de morfina, que le fue administrada 3 horas antes de su muerte, justo a la hora en que Simman la visitó. Ese mismo día, la policía registró la casa y la consulta de Simman. Allí se encontraron cientos de historiales médicos, una colección de joyas de mujer y una vieja máquina de escribir que, como más tarde se demostró, se usó para falsificar el testamento. Simman dijo que Kathleen le había pedido prestada la máquina de escribir en varias ocasiones, pero no nos supo explicar en qué momento se la había devuelto, si es que eso era verdad. Un vistazo a los historiales médicos de Simman hace evidente que es responsable de más de una muerte. Esto solo era la punta del iceberg. Así lo veía yo por entonces. Simman alteraba sus notas justo después de matar al paciente para que éstas corroboraran su versión de los hechos. Lo que Simman no tuvo en cuenta es que cada vez que los archivos se alteraban, quedaba constancia en el ordenador y la policía pudo averiguar exactamente qué historiales había alterado. Simman no era tan listo como creía. No consiguió engañarnos esta vez. El 7 de septiembre de 1998, la policía arrestó al Dr. Harold Simman por el asesinato de Kathleen Grundy. La noticia conmocionó a toda la comunidad. Pronto se empezó a sospechar que quizá hubiera más víctimas. Los investigadores decidieron exhumar más cadáveres. Fue muy duro para mí, personalmente. Creo que fue el peor día de mi vida. Que yo recuerde, estuve presente en 7 u 8. Pasado un tiempo, me acostumbré a ir al cementerio alrededor de las 3 o 4 de la mañana. Estar en el cementerio de madrugada, en pleno invierno, te cala en lo más profundo. Fue muy desagradable porque cuando
exhumaron los restos, inmediatamente percibí el olor. Las pruebas que se hicieron a los cadáveres demostraron que Shipman había matado a varios de sus pacientes. Shipman mantuvo su inocencia, alegando que lo hizo por compasión. Pero los historiales médicos y las pruebas de toxicología demostraron que ninguna de sus víctimas sufría una enfermedad terminal. Finalmente, Shipman fue acusado de 15 cargos individuales de asesinato, además de un cargo de falsificación. El 31 de enero del 2000, el jurado declaró a Shipman culpable de todos los cargos. Los familiares de las víctimas de Harold Shipman han salido del juzgado sabiendo que uno de los hombres más peligrosos de Gran Bretaña ha ingresado en prisión durante el resto de su vida. Por desgracia, nada de lo que ha pasado hoy, ni nada en general, nos devolverá a mi madre ni a las otras víctimas. Teníamos sentimientos contradictorios. Por un lado, satisfacción, porque Shipman había sido declarado culpable y condenado de todos los cargos que había contra él. Cuatro años más tarde, el 13 de enero de 2004, Shipman quitó su última vida. A solas en su celda, Shipman ató una sábana a las rejas de la ventana y se las puso alrededor del cuello para ahorcarse. Harold Shipman fue condenado por matar a 15 personas, pero se cree que en realidad mató a entre 200 y 300 pacientes. Un problema que encontraron los investigadores es que varias de las víctimas fueron incineradas y no se les pudo hacer la autopsia. Sea cual sea el número real, la magnitud de las actividades criminales de Shipman hicieron que pasara de ser un asesino esporádico a ser el asesino en serie más prolífico del mundo, que sepamos. Shipman era un inmenso narcisista. No solo tenía delirios de grandeza por los que se creía superior a los demás, sino que prácticamente se creía un dios que podía decidir quién vivía y quién moría. Decidía quién debía morir, cuándo y por qué. Es algo que solo se ve en personas con un narcisismo extremo. Shipman pudo eludir a la policía durante tanto tiempo porque sus crímenes estaban repartidos por las casas de sus pacientes. Pero había otro ángel de la muerte que operaba exclusivamente en un sitio que la gente suele ver como un lugar muy seguro: el hospital. Harold Shipman era un médico de familia que mataba a sus pacientes para alimentar su complejo de superioridad. Este otro ángel de la muerte era solo un celador, pero se sentía poderoso decidiendo quién vivía y quién moría. Logan Evans, de 88 años, era incapaz de controlar sus funciones corporales tras sufrir un derrame cerebral. Cuando el celador Donald Harvey intentó limpiar a Evans, este le restregó sus heces por la cara. Presa de la rabia, el joven celador cogió una almohada y asfixió a Evans hasta matarlo. No fue hasta que Evans había muerto que Harvey se dio cuenta de lo que había hecho. Pero en vez de asustarse, Harvey se sintió empoderado por su crimen. Después de tanto tiempo obedeciendo órdenes, sintió que estaba al mando. Él decidía quién vivía y quién moría. Durante su estancia en el hospital Marymount, Donald Harvey, a sus 18 años, mató a otros 14 pacientes. Luego trabajó en otros hospitales
donde el despiadado ángel de la muerte mató a más de 70 pacientes. ¿Qué motivó a Donald Harvey a convertirse en un asesino en serie? Una vez más, una infancia traumática pudo haber influido. De niño, Harvey no recibía mucha atención de sus padres. Estos se peleaban mucho. Y aunque Donald era el mayor de sus hermanos, él le prestaba más atención a sus hermanos de la que él recibía. Además, su tío y su vecino abusaban sexualmente de él. De modo que podemos afirmar que Harvey creció en un entorno muy traumático. Harvey empezó a matar en 1970, pero no fue detenido hasta 1987. Tras su detención, Harvey alegó que sus traumas influyeron parcialmente en sus actos. Harvey sufrió tantos abusos durante su infancia y su trauma fue tan grave que no tuvo más remedio que normalizarlo. Pensaba que todo el mundo pasaba por algo así, porque no conocía otra cosa. Y esa falta de experiencia le llevó a creer que la vida era así. Donald Harvey a veces hacía cosas que iban más allá de lo necesario para matar a un paciente. Y lo hacía con un componente de crueldad. Por ejemplo, aunque mató a la mayoría de sus víctimas con veneno o por sobredosis, también se sabe que en varios casos introdujo una percha en el catéter de los pacientes para perforar sus órganos internos, dejar que las heridas se infectaran y que el paciente muriera lentamente de peritonitis. En 1971, Harvey dejó el hospital para unirse al ejército y dejó de matar por el momento. Pero enseguida volvió a matar cuando le contrataron en el Hospital de Veteranos de Cincinnati, en Ohio. Durante los 2 años que estuvo ahí, se cree que Harvey mató a otros 17 pacientes. Fue allí donde Harvey perfeccionó su método. Usaba cianuro y arsénico en dosis pequeñas e indetectables, pero letales, para que sus crímenes pasaran desapercibidos. Y por lo general funcionaba. Ninguno de sus conocidos sabía los demonios que Harvey escondía en su interior. El poder no tardó en subírsele a la cabeza. Los ángeles de la muerte y otros tipos de asesinos en serie tienen una cosa en común: la necesidad de mantener el poder y el control. Es la característica más prevalente de los ángeles de la muerte. Los crímenes de Harvey en el Hospital de Veteranos llegaron a su fin cuando se descubrió que guardaba una pistola, libros de ocultismo, jeringuillas y muestras de tejidos humanos en su taquilla. En lugar de despedirle, le obligaron a dimitir. Y eso le permitió conseguir otro trabajo. Esta vez en el Hospital Daniel Drake Memorial. 6 semanas después de conseguir ese trabajo, el ángel de la muerte volvió a atacar. Harvey se sentía imparable. Es fácil imaginar que puede ser adictivo quitarle a alguien la vida, salirse con la suya y poder seguir haciéndolo una vez tras otra. Eso causa que el asesino se sienta con más poder cada vez que lo hace sin que haya consecuencias. En solo 5 meses, Harvey mató a 6 pacientes más sin remordimientos y sin dejar rastro. Pero en marzo de 1987 se le practicó una autopsia a una de sus víctimas. Cuando el forense abrió el cuerpo, percibió un peculiar olor a almendras amargas que emanaba de los órganos del cadáver. Era el característico aroma del cianuro. De pronto, todo el personal del hospital era sospechoso en un caso de asesinato. Se extendió el rumor de que los compañeros de Donald Harvey le llamaban el ángel de la muerte, no porque sospecharan de sus crímenes, sino porque solía estar presente cuando un paciente fallecía. Los investigadores registraron la casa de Harvey y encontraron 14 kilos de cianuro. Al igual que sus superiores en el Hospital de Veteranos, también encontraron una serie de libros de ocultismo
y una lista de posibles víctimas futuras. El 6 de abril de 1987, Donald Harvey fue detenido por asesinato con circunstancias agravantes. Cuando le preguntaron si había matado a más gente, asintió. No sabía el número exacto, alrededor de 70. En prisión, Harvey concedió una entrevista. En ella contó en detalle los abusos sexuales que sufrió durante años. Mi tío empezó a tocarme cuando yo tenía 4 años y él tenía 13. Yo tenía 4 años y lo que solía hacerme era de índole sexual y yo pensaba que todos los niños hacían lo mismo y como yo actuaba como mi madre, como una chica, él empezó a hacerme cosas. ¿Cuánto tiempo duró ese abuso sexual por su parte? Mi tío siguió haciéndolo hasta que cumplí los 21 años. El vecino hasta que cumplí los 16 años. Yo no creo que sea una mala persona, no. Hay gente que piensa que está usted loco. Algunos, otros no. No está loco. No. Usted tomó la decisión. Decidí hacer lo que hice y no puedo culpar a nadie, ni a mi madre ni tampoco a mi tío. ¿Por qué a él no? Tuvo parte de culpa, pero no fue él quien me dijo que siguiera haciendo lo que hacía. ¿A cuánta gente ha matado? En total. A ver... creo que 87. El entrevistador le preguntó a Harvey si creía que los asesinos nacen o se hacen. Creo que, salvo la gente que tiene problemas mentales de nacimiento, nadie nace malvado. Creo que es de desarrollo. Quizá... Usted no nació malvado. No. No nací siendo malo. Pero hizo algo malo. Sí, hice algo malo. Harvey se declaró culpable y confesó 13 asesinatos a cambio de evitar la pena de muerte. Le condenaron a 28 cadenas perpetuas. Cuando hablo con otros presos, les digo, vosotros también estáis aquí, y me refiero a que están en prisión. Y ellos dicen, Harvey, eres un monstruo. Porque creen que cuando te detienen y entras en la cárcel, te conviertes en otra persona. Pero usted hizo algo monstruoso. Casi nadie ha matado a tanta gente. Que sepamos. Hay otros ahí fuera. Yo no soy el único. Ni de lejos. El 30 de marzo de 2017, Donald Harvey murió de una paliza en su celda. Por terribles que parezcan sus crímenes, hay otro ángel de la muerte que eclipsa a los otros por la insólita brutalidad de sus asesinatos. Uno de los tipos más retorcidos de asesino en serie son los que se conoce como ángeles de la muerte. Médicos, enfermeros y cuidadores que matan a sus pacientes. El doctor Harold Shipman, de Inglaterra, quizás sea el asesino en serie más prolífico de la historia. Mató a más de 250 pacientes. Donald Harvey, un celador estadounidense, confesó 87 asesinatos. A lo largo de la historia, ha habido múltiples casos de enfermeros y enfermeras que han asesinado a sus pacientes. Un ejemplo que quizá brilla por su gran crueldad es la enfermera de maternidad Marie Fikachkova. Se cree que la enfermera mató al menos a 10 recién nacidos desde 1957. Sus crímenes terminaron de repente 3 años más tarde. ...23 de febrero de 1960...
En el hospital de Sušice, en la actual República Checa, 2 neonatas aparecieron muertas. Una de las niñas tenía 5 semanas, la otra tan solo 20 horas de edad. Las neonatas fueron víctimas de ataques violentos. Ambas tenían el cráneo roto. Cuatro días después, Marie Fikacková fue detenida por ambos crímenes. La enfermera de 23 años hizo una terrible confesión y relató su traumático pasado. Marie creció en Sušice. Su padre les agredía a ella y a su hermano, que era discapacitado mental. Su madre y ella discutían a menudo. Pero a pesar de su traumática infancia, Marie entró a la escuela de enfermería en 1955. Marie era una estudiante modelo con un futuro prometedor. Su historial académico contiene esta observación: Marie Fikacková ha completado todos los requisitos para ejercer la profesión. Será una enfermera buena y concienzuda y una excelente cuidadora de bebés. Es capaz de asumir responsabilidades y trabajar sin supervisión. Tras graduarse, Marie encontró trabajo en el hospital de Sušice. Según sus colegas, era una excelente enfermera de maternidad. Como tantos otros asesinos en serie, la culpabilidad de Marie Fikacková tomó a sus compañeros por sorpresa. Marie parecía ser una enfermera profesional competente y puntual, algo que era especialmente notable en su trabajo. En el hospital tenían muy buen concepto de ella, como muestran sus evaluaciones. Esto no es de extrañar, ya que incluso los asesinos en serie tienen lo que conocemos como islas de normalidad. Momentos o lugares en los que muestran una faceta diferente a la que tienen en privado. En su sobrecogedora confesión, narró los terribles crímenes que cometió a lo largo de los años. Incluso posó en fotografías para detallar cómo mató a los bebés. Antes de matar a los 2 últimos bebés, llamados Prosser y Hammelbauer, agredí a otros 10 bebés que murieron a causa de mis golpes. Quisiera añadir que recuerdo algunos de los nombres de los niños fallecidos y les dije esos nombres a los fiscales, pero de los otros nombres no me acuerdo. Relató su primer asesinato. Ocurrió 3 años antes, en 1957. No recuerdo el nombre del bebé ni el de la madre, pero sí que recuerdo que golpeé al bebé en el pecho y en la cabeza. Eso fue lo que lo mató. Durante su detención, Marie Fikacková actuó con calma y naturalidad. Se podría decir que su comportamiento era resignado y que no mostró ni rastro de empatía. Durante su interrogatorio, describió los crímenes que había cometido en el hospital sin mostrar ningún tipo de emoción. También mencionó que el asesinato del primer bebé no levantó ningún tipo de sospecha entre los médicos y el resto de enfermeras que trabajaban en el hospital. Marie Fikacková dijo que interpretó esa falta de sospecha como una señal de que no tenía que preocuparse por si la pillaban y de que podía seguir matando bebés sin que nadie la detuviera. Incluso crímenes tan horribles como matar a recién nacidos pasaban desapercibidos. ¿Cómo podían detener a este despiadado ángel de la muerte? En el hospital de Sušice, en la actual República Checa, trabajaba una enfermera de maternidad llamada Marie Fikacková, que en realidad era una asesina en serie. Mató al menos a 10 bebés recién nacidos que estaban a su cargo. En su escalofriante confesión, contaba cómo mató a 2 neonatas el mismo día, el 23 de febrero de 1960.
El 23 de febrero, sobre las 11 de la mañana, yo estaba en maternidad planchando pañales de tela. Hannah Hammelbauer estaba tendida detrás de mí. Tenía unas 6 semanas. No paraba de llorar y me estaba poniendo nerviosa. Así que me volví y le golpeé en la cabeza con la mano cerrada. Lo hice porque estaba enfadada y muy estresada. No descubrieron que el bebé tenía un problema hasta la mañana siguiente porque no bebía. Al día siguiente murió. Marie continuó contando cómo mató a la otra niña, que tan solo tenía 20 horas de edad. Empecé a apretarle la cabeza a Prosser y noté que mis dedos le comprimían el cráneo. Noté cómo le crujía el cráneo, pero no sabía si lo estaba rompiendo. Después de esto, la niña dejó de llorar. Pero tenía que morir. El caso de Marie Fikachkova es interesante porque cometió sus crímenes a una edad muy temprana y también por el hecho de que sus víctimas eran todos bebés recién nacidos. Esto no es nada típico, ya que los asesinos a los que llamamos ángeles de la muerte suelen centrarse en matar a personas de edad avanzada o que están llegando al final de sus vidas, sea por edad o por alguna enfermedad terminal. Suelen justificar sus crímenes diciendo que están ayudando a la víctima, pero no es infrecuente descubrir que su verdadera motivación es imponer su poder sobre sus víctimas y mantenerse en control. Marie Fikachkova golpeaba a los bebés con sus propias manos, sobre todo en el pecho y en la cabeza. Cuando la policía detuvo a Marie Fikachkova el 27 de febrero de 1960, se mostró calmada y dijo que era un alivio que la detuvieran por fin. Se desconoce el motivo real detrás de sus crímenes. En su confesión, afirmó que desarrollaba un odio visceral hacia los niños durante su periodo menstrual que desaparecía con el tiempo. Los psicólogos declararon que Marie Fikachkova estaba cuerda, aunque era propensa a sufrir episodios de depresión, histeria y exabruptos de furia incontrolable. El 4 de octubre de 1960, Marie Fikachkova fue condenada a muerte por los 2 asesinatos que cometió en febrero de ese año. La acusación no pudo demostrar los asesinatos anteriores. En el corredor de la muerte, Marie le escribió una carta a su madre. Querida mamá, como ya sabrás, me han condenado a muerte. Es trágico y me apena mucho pensar que nunca más volveré a verte. Aún me aferro a la esperanza de que habrá algo que me salve, pero si no, tendré que aceptar mi destino. El 13 de abril de 1961, Marie Fikachkova fue ahorcada en la prisión de Pankratz, en Praga. Durante años, el público se preguntó por qué el hospital tardó tanto en reconocer los espeluznantes crímenes de Fikachkova. Pero es muy difícil imaginar que personas en las que confiamos nuestras vidas puedan ser tan despiadadas. Los cuidadores, enfermeros y médicos que matan debilitan el tejido mismo de la sociedad. Una estancia en el hospital es dura para cualquiera, ya que nos encontramos en un punto muy vulnerable. El miedo de que aquellos que deben salvarnos la vida puedan matarnos es algo que nadie debería sufrir jamás.